Los videojuegos tienen una larga historia. Tenemos aquellos que se juegan en máquinas recreativas conocidas como arcade, ubicadas normalmente en locales fuera de casa, y tenemos a los que se juegan dentro de casa, en la computadora o en videoconsolas. Bien, hablaremos de estas últimas. Por más de 40 años, incluso mucho antes de la masificación de ordenadores en casa, las videoconsolas han sido huéspedes importantes en varios hogares y el centro de atención de varias generaciones alrededor del mundo. Ahora mismo, si es que hablamos de consolas, podríamos imaginarnos esto, una PlayStation 4 o quizás la Nintendo Switch. Pero hoy hablaré del pasado de las videoconsolas, así que retrocedamos en el tiempo. Más atrás, mucho más atrás. Atari, no, un poco más atrás. Ok, bien, esta es. Hoy les contaré la historia de la primera consola del mundo. Aquí es donde empezó el mundo de los videojuegos en casa. Situémonos en Estados Unidos en el año 1951. Era un tiempo en el que, si bien la Segunda Guerra Mundial había terminado, la tecnología informática seguía creciendo, dirigida especialmente al ámbito militar. Fue en ese año en el que a un ingeniero llamado Ralph H. Baer se le ocurrió la idea de construir un aparato que pudiese conectarse al televisor y ser controlado por las personas. Pero fue recién en 1966 que se le ocurrió que este aparato podría servir para ejecutar juegos en los televisores. Para ese entonces la industria de videojuegos era inexistente y lo que se tenía como videojuegos era simplemente proyectos desarrollados por instituciones académicas para demostrar el poder de las computadoras. Ralph Baer, que para ese entonces era el jefe de una división de diseño de equipo militar en Sanders Associates, tenía una idea distinta. Su objetivo era llevar sus conocimientos en electrónica militar y aplicarlos en la creación de videojuegos que pudiesen ser jugados desde casa, usando los televisores de esa época. Baer sabía bien que su proyecto no tenía nada que ver con su trabajo en desarrollo de tecnología militar, así que, como todo aquel que persigue un sueño, tuvo que arriesgarse. Al cabo de un tiempo ya estaba usando una habitación vacía de Sanders Associates y había destinado a uno de sus técnicos a trabajar en su naciente proyecto. Tras un par de prototipos de videoconsola, incluyendo el prototipo de lo que sería la primera pistola de luz de videojuegos, Baer logró en 1967 que sus superiores aceptaran su proyecto, aunque claro, con dudas, ya que para ellos era difícil concebir que la tecnología informática sea destinada para algo tan poco serio como el entretenimiento. Sin embargo, la consola todavía no estaba lista para salir al mercado. Ralph Baer había entendido algo que incluso hoy en día muchos desarrolladores de juegos no entienden. No puedes vender algo que todavía no está terminado. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Hasta ese punto, lo que se había desarrollado no era del todo disfrutable, así que Baer enriqueció su equipo de trabajo con personas con las que finalmente se logró crear un juego de ping pong al que se llamaría oficialmente Table Tennis. Desde ese punto, la empresa donde trabajaba Baer buscaría otra empresa para que pudiese producir videoconsolas en masa y ponerlas en el mercado. Fue recién en 1969, con un prototipo más avanzado bajo el brazo al que llamaron Brown Box, que Sanders Associates terminó negociando con una empresa especializada en producir aparatos electrónicos llamada Magnavox, que se pudo llegar a un acuerdo para que la videoconsola se produjera en grandes cantidades. La empresa Magnavox hizo unos ajustes a la Brown Box, por ejemplo implementó el uso de tarjetas que contuviesen videojuegos, entre otros cambios. Y fue así que se obtuvo lo que es considerada la primera videoconsola de la historia, a la que llamaron Magnavox Odyssey. Finalmente llegó el gran día. La Odyssey salió al mercado en 1972. Las expectativas eran enormes. Lastimosamente para Baer, no todo salió como había planeado. En primer lugar, la Magnavox Odyssey se vendió a $99.99, un precio que lo hacía poco accesible y que era mucho más de los $20 que él había planeado inicialmente sería el precio final de la consola. Para darnos una idea, esos $99.99 equivaldría hoy en día a $587.37, lo que significa una consola mucho más costosa que cualquier consola de última generación de la actualidad. De hecho, el precio se había incrementado debido a que la empresa Magnavox decidió vender la consola con unos juegos de mesa como accesorios, cosa que enfadó a Baer, ya que los juegos de mesa nada tenían que ver con los videojuegos.
En segundo lugar, los clientes por algún motivo pensaron que la Magnavox Odyssey solo funcionaba con televisores de marca Magnavox, cuando en realidad funcionaba con cualquier televisor de la época. Algunos sostienen que ese error no era casual, y que de hecho los vendedores habían mal informado al público en las tiendas con el objetivo de vender únicamente más televisores Magnavox. Es como si ahora fuésemos a la tienda a comprar una PlayStation y nos dijeran que solo es posible jugar con ella en televisores Sony. Esto terminaba desanimando a la gente. En consecuencia, la Magnavox Odyssey no fue un éxito comercial, aunque sí tuvo ventas interesantes y pudo llegar al menos a 12 países más. Desafortunadamente, Baird no pudo hacer nada respecto a los inconvenientes descritos que terminaron opacando sus sueños. Pero un trago aún más amargo vendría después. Una compañía recién fundada por el ingeniero Nolan Bushnell llamada Atari entraba al mundo de los videojuegos con un juego llamado Pong que alcanzaría muchísima popularidad. Para Baird, ese juego no era otra cosa que una copia de su juego de ping-pong llamado Table Tennis y por lo tanto una violación a los derechos de autor. Este asunto se llevaría a los tribunales, donde se terminaría conciliando y otorgando una suma de $400,000 en favor de Magnavox, una cifra más que modesta para lo que llegó a ganar en ventas Atari. A favor de Bushnell hay que decir que gracias a que fundó Atari, la industria de los videojuegos pudo crecer y se pudieron desarrollar títulos emblemáticos que quedarían para la historia. Sin embargo, y a pesar del resultado favorable de la conciliación que habían tenido Atari y Magnavox, Ralph Baer sentía que no tenía el reconocimiento que de verdad le correspondía tras largos años de trabajo. Baer afirmó que vivió varios años a la sombra del anonimato mientras veía a Bushnell dar entrevistas en televisión y ser considerado como el precursor de los videojuegos. Afortunadamente para Baer esto no siempre fue así, y es que algo que debes saber antes de terminar este video es que a Ralph H. Baer se le considera como el padre de los videojuegos, aunque algunos discrepen y lo consideren solamente el padre de las videoconsolas. Como fuese, ese fue un reconocimiento que él llevó con orgullo hasta su muerte en diciembre del 2014. Ahora ya sabes, o quizás te haya hecho recordar, quién fue el primero que llevó los videojuegos a los hogares de los primeros gamers. Bien, eso fue todo. Si te gustó el video te invito a suscribirte pulsando el botón rojo debajo del video, y si ya estás suscrito por favor activa la campanita y cuando se abra la ventana dale clic en enviar todas las notificaciones de este canal y después en guardar para que así estés al tanto del nuevo contenido que suba. Muchas gracias por todo y nos vemos en otra ocasión. Chao.